Muy bien, pues vamos a iniciar con respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días. Soy su servidor, el ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promtel, y en nombre del organismo y de la empresa Salazar y Solís Abogados, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual, en donde amablemente los abogados Sofía Solís y Rubén Salazar nos van a impartir un tema muy interesante que tiene que ver con las actividades que realizamos, pues prácticamente todos quienes estamos en este ecosistema de las telecomunicaciones y que a veces no tenemos muy presentes. Yo quiero agradecerles a Sofía y a Rubén nuevamente el apoyo que nos brindan para participar y para exponer esta información. Y a todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en el taller. Quiero solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación y podamos llevar a cabo el taller de la mejor manera. Recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, sus nombres, su correo electrónico, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema. Y al final de la sesión tendremos unos minutos, un espacio para preguntas y respuestas con Sofía y con Rubén para aclarar los puntos que pudiera haber. Y aprovechar también para comentarles, esta es la primera sesión del taller, la segunda la tendremos este viernes 19 en el mismo horario para ver los temas adicionales. Y bueno, pues no tomo más tiempo, les cedo la palabra. Sofía, Rubén, adelante, que tengan un excelente taller. Muchas gracias. Gracias, Luis Daniel. Buenos días. Buenos días a todos los que se conectan y a los que van a ver la grabación de este taller. Muchas gracias también por el tiempo que están invirtiendo. Por supuesto, al organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, muchas gracias por la invitación. Es el cuarto año que llevamos a cabo, o más bien que participamos diseñando este tipo de talleres con un enfoque pues 100% jurídico asociado a la prestación de servicios de telecomunicaciones. En años pasados hemos tenido temáticas distintas. Y bueno, siempre es un reto diseñar contenido que sea interesante para todos aquellos que nos escuchan. Antes de empezar, como bien lo dijo Luis Daniel, en esta ocasión el taller lo dividimos en 2 sesiones por la extensión de los temas. En años pasados decidimos platicar sobre temas un poquito pues anteriores a lo que vamos a ver hoy, el pasito anterior a lo que vamos a ver hoy, cuál es la regulación en materia de telecomunicaciones, cómo se regulan los servicios de telecomunicaciones, tipos de títulos, que lo vamos a abordar también aquí porque es el antecedente para este tema. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablarles sobre el cumplimiento regulatorio para ISPs. Nos presentamos para empezar. Yo soy Sofía Solís, por acá también está mi socio Rubén Salazar. Somos una firma especializada en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tenemos más de 15 años de experiencia en el sector. Mi socio tiene pues un enfoque y es especialista en Derecho Empresarial y Corporativo. Yo me guié un poquito más hacia las telecomunicaciones desde que empecé la práctica legal. Y bueno, ya en estos 15 años de experiencia que tenemos en el sector, hemos visto absolutamente de todo, hemos visto pasar reformas constitucionales, hemos visto cómo ha evolucionado el sector y para nosotros es un enorme placer poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que hemos tenido durante estos 15 años de práctica legal, ¿no? Bueno, la reiteramos, somos abogados los dos, entonces el enfoque que le daremos al taller es justamente ese, ¿no? Un enfoque jurídico. Nos interesa mucho y siempre lo hemos llevado como práctica en el despacho y como línea ética en el despacho, siempre que llega algún cliente, pues explicarles desde cero. Nos interesa mucho que tengan todo el conocimiento suficiente para tomar las decisiones de negocios que quieran tomar e incursionar con todo ese conocimiento al sector de las telecomunicaciones. Pues como les decía, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cumplimiento regulatorio para ISPs.
Muchos clientes cuando llegan con nosotros nos dicen, oye, necesito mi título, necesito prestar servicios de telecomunicaciones, y siempre les damos esta pequeña plática introductoria, ¿no? De perfecto, qué bueno que quieres entrar al sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México, pero es importante que tengas el conocimiento previo de que es un sector regulado y por qué está regulado. Entonces, en esta sesión vamos a abordar un poquito estos antecedentes de por qué es un sector regulado, cómo se regula y en general cuál es la legislación aplicable a este sector, ¿no? Tenemos que empezar necesariamente explicándoles pues qué son las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones están definidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es una norma que surgió a partir de la Reforma Constitucional de 2014, en la cual, pues bueno, se definen las telecomunicaciones como toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales y datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión. En resumen, ¿qué son las de telecomunicaciones? Pues cualquier dato que pueda ser transportado a través de un medio de transmisión. En otros talleres también los invitamos por ahí a visitarlos, están cargados en la página de Promptel y me parece que también en su YouTube. En su cuenta de YouTube. También pueden checar justamente uno de los talleres en donde hablamos sobre estos conceptos básicos, sobre medios de transmisión y sobre telecomunicaciones. Pero para efectos de esta primera sesión, pues nos quedamos con la idea de que las telecomunicaciones es todo tipo de dato que se transmite a través de un medio de transmisión. Cuando empezamos nuestra práctica legal, Rubén y yo, hace ya varios años, prácticamente el medio de transmisión con el que trabajábamos era el par de cobre o el cable coaxial, ¿no? Cuando teníamos por allá hace 12, 13 años clientes cableros, pues que el medio idóneo en ese momento era el cable coaxial. Ahorita hemos visto cómo se ha desarrollado este sector y actualmente ya tenemos redes cableadas, sí, pero tal vez con fibra óptica, que ha sido el boom de los últimos 2 años, y por supuesto el espectro radioeléctrico. Pues como les decía, el concepto de telecomunicaciones es un concepto 100% cambiante. Si bien la ley sí lo define, como lo acabamos de ver, pues tenemos que tener en mente que es un concepto que va de la manita con el desarrollo tecnológico, ¿no? Dependiendo del desarrollo y del tipo de redes que existan, pues se tiene que ir adaptando a esta definición de telecomunicaciones. Para efectos prácticos y para que lo tengan por ahí en la mente, ¿cuáles son algunos servicios de telecomunicaciones que pueden detectar inmediatamente? Pues bueno, la televisión restringida, la telefonía móvil, la telefonía fija, el acceso a Internet, la comunicación vía satélite, la radiocomunicación, entre otros. Por ejemplo, también la radiocomunicación especializada de flotillas, el llamado trunking, también es un servicio de telecomunicaciones. Digo, nada más para que puedan tener en la mente rápidamente, pues, qué es un servicio de telecomunicaciones, o sea, cuáles son los servicios públicos de telecomunicaciones. Y finalmente, a partir de esta definición de telecomunicaciones, tenemos que, pues, bueno, estos servicios necesariamente tienen que ser transportados a través de un medio de transmisión, es decir, a través de redes de telecomunicaciones. Como ya lo dijimos hace un momento, pueden ser pues redes cableadas o redes de aire, por así decirlo, utilizando espectro radioeléctrico. Todos estos conceptos que les acabo de platicar nos hacen aterrizar a que las telecomunicaciones son servicios públicos. Como les platicaba, en 2013 hubo una reforma constitucional. Recordarán aquellos que ya tienen un rato en el sector o que seguramente tienen por ahí en la mente esta serie de reformas estructurales de 2013 durante el sexenio de Peña Nieto. Una de ellas fue justamente la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. A partir de esta reforma constitucional de 2013 se le otorga a los servicios de telecomunicaciones la categoría de servicios públicos, y esto, para llegar a esto, pues se reformó la Constitución. Esto es sumamente importante porque antes de esta reforma, pues eran un servicio de interés general, y a partir de 2013 ya la Constitución los considera un servicio público, ¿ok? Siguiendo con esta línea de conceptos, tenemos también que definir, pues, qué es una red de telecomunicaciones. Como ya lo vimos, el concepto de red de telecomunicaciones nace también de qué son las telecomunicaciones.
Una red, pues, es el medio a través del cual se van a prestar servicios públicos de telecomunicaciones, ¿no? Ese hilo físico o ese hilo inalámbrico a través del cual se van a transportar cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión para llegar a su usuario final, o a su destinatario o a su audiencia, dependiendo de si hablamos de servicios de telecomunicaciones o servicios de radiodifusión, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tenemos claro qué son las telecomunicaciones, que las telecomunicaciones están catalogadas como un servicio público de interés general, pues vamos a desmenuzar un poquito este concepto de telecomunicaciones como un servicio público para saber de dónde vienen las figuras a través de las cuales se pueden prestar servicios públicos de telecomunicaciones por parte de los particulares. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, igual nada más les pediríamos, como les dijo en un principio Luis Daniel, que nos ayuden a cerrarlo para no viciar el audio y que podamos pues tener una mejor sesión, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, como les decía, las telecomunicaciones son un servicio público de interés general que forman parte de las funciones administrativas prioritarias del Estado. Constitucionalmente existen dos tipos de funciones administrativas del Estado, las prioritarias y las estratégicas. Las prioritarias son aquellas en las que sí se permite la inversión de particulares, ¿no? Es decir, el Estado pues tiene una imposibilidad técnica, administrativa, jurídica para prestar este tipo de servicios públicos y lo que hace es acudir a una figura del derecho administrativo para poder hacer uso de la figura del concesionamiento y permitir que cualquier persona física o moral, obviamente siguiendo ciertos requisitos que vamos a ver más adelante, pueda prestar este tipo de servicios, ¿ok? Entonces, bueno, partimos de que la concesión pues es una figura del derecho administrativo, particularmente para servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. La acción de inconstitucionalidad 26/2006, que estuvo relacionada con el decreto por el que se creó la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Antes de esta reforma que les platicaba de 2013, teníamos como órgano regulador en materia de telecomunicaciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. A partir de 2013 se modificó la naturaleza del órgano regulador y ahora tenemos a un Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo con una naturaleza totalmente diferente a la que tenía en ese momento la extinta COFETEL. Pero bueno, en esta acción de inconstitucionalidad se estudió justamente qué es la concesión en materia de telecomunicaciones. Y en ese momento, pues se estudió que es un acto administrativo por medio del cual el Estado le concede a los particulares la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público o inclusive las dos. Esto es bastante interesante porque en materia de telecomunicaciones existen concesiones tanto para prestar servicios públicos de telecomunicaciones como para explotar bienes de dominio público. Ustedes me dirán, pues, a ver, aplica esto que nos estás diciendo al área terrenal. Pues perfecto. Para prestar un servicio público, por ejemplo, pues tenemos la concesión única para uso comercial, que es la que la mayoría conocemos y seguramente los que están aquí en el taller, pues son titulares de este tipo de concesiones. Pero el IFT también puede otorgar otro tipo de concesiones sobre bienes de dominio público. ¿Cuál es el bien de dominio público por excelencia en materia de telecomunicaciones y principalmente radiodifusión? Pues el espectro radioeléctrico. El IFT tiene esa facultad de otorgar en concesión justamente concesiones para prestar servicios públicos de telecomunicación de los que ya vimos, televisión restringida, televisión, acceso a Internet, o también tiene la facultad de otorgar concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico, ¿no? Para prestar servicios, por ejemplo, de radiodifusión, sonora, televisiva o, por ejemplo, servicios de telecomunicaciones que requieran forzosamente de espectro, como lo son la telefonía móvil o lo que les decía hace rato, el trunking, ¿no? La radiocomunicación especializada de flotillas. Siguiendo este orden de ideas, pues tenemos que esta acción de inconstitucionalidad señala justamente esto, que puede haber estos dos tipos de concesiones y que además están sujetos a un orden jurídico, es decir, están sujetos a un orden público. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, los va a prestar el particular, pero siempre va a estar regulado, siempre va a estar vigilado y regulado por un órgano que va a aplicar los lineamientos y la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Es por eso que le otorga, en este caso, al IFT,
pues muchísimas facultades en materia de pues revisión, supervisión y de creación o de lineamientos y regulación secundaria que regule lo que dice la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dani, ¿nos puedes ayudar a pasar las diapositivas, por favor? Justo vamos a empezar la número 6. Rubén, no sé si quieras seguir o quieras que continúe. Sí, con gusto. ¿Sí me escuchan bien por ahí? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Ya nos presentó Sofi, pero bueno, yo soy Rubén Salazar, soy de Sofía. Y bueno, justamente esta sesión, como ya lo comentó Sofi, pues es para introducirnos a las obligaciones de los proveedores de servicios de acceso a Internet principalmente, pero también de todos los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces, todo esto que les ha platicado Sofi, digamos, ¿de qué va en esta parte de obligaciones? Pues que la primera obligación que va a tener un proveedor de servicios de acceso a Internet o un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, por todo esto que ya platicó Sofi, pues es tener un título habilitante. El título habilitante es el documento expedido por la autoridad competente, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para poder ser participantes en el mercado, para entrar, ¿vale? Entonces, digamos, hace todo el sentido todo esto que nos acaba de comentar Sofi y lo que vamos a platicar más adelante, porque justamente la primera obligación pues va a ser tener un título habilitante. Si no tienes un título habilitante, no puedes participar legalmente en el mercado de provisión de servicios públicos de telecomunicaciones, ¿vale? Ahora ya nos platicó un poquito, Sofía, de los antecedentes, de la acción de inconstitucionalidad. Vamos a hablar ya un poquito más específicamente de las concesiones, ¿vale? Ya nos dijo, pues, digamos, la razón de ser de las concesiones es, pues, la falta de capacidad, digamos, del gobierno o del Estado, más bien, de prestar este tipo de servicios, ¿no? Y entonces, pues justamente se divide, como ha dicho Sofi, en prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y explotación de bienes del dominio público. En este caso, pues son el espectro eléctrico y las órbitas satelitales, ¿vale? Entonces, pues la más conocida para todos los que estamos en este taller, pues es la concesión única para uso comercial. Es muy importante comentar el régimen de concesionamiento que tenemos actualmente, pues viene justamente de la reforma que comentó Sofi, una reforma muy importante constitucional en 2013 y en 2014 se expide la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la que contiene el nuevo sistema de concesionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de concesiones de uso comercial y también un poquito de los otros tipos de concesiones, solamente para que la conozcan, ¿vale? Pues principalmente, ¿cuáles son las características de una concesión para uso comercial? Pues aquí, pues justamente, la primera característica es esta explotación o este lucro que podemos obtener de la prestación de servicios de este tipo de concesiones, ¿vale? Un cambio muy importante también que hubo es que la inversión extranjera ya se permite al 100% en concesión o en prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Es un tanto diferente en radiodifusión y lo mencionamos porque también muchas veces clientes que están en telecomunicaciones les interesa entrar al mercado de la radiodifusión. Aquí la inversión extranjera está permitida hasta un límite y siempre con reciprocidad internacional, es decir, que el país de nacionalidad de quien quiere invertir también permiten un porcentaje en inversión mexicana o extranjera en su caso, ¿vale? ¿Cuál es la vigencia de una concesión única para uso comercial? Es de 30 años y aquí es muy importante, las concesiones pueden ser prorrogadas, ¿no? Muchas veces nos preguntan, oye, y entonces pasando esos 30 años ya terminó mi concesión, pues depende. Si hiciste el trámite de prórroga en el momento adecuado, pues puedes tú seguir utilizando esta concesión, ¿vale? ¿Cuándo es el momento adecuado? Hay una regla que viene en la propia ley, que es un año antes de la quinta parte de la vida de la concesión. Es el momento idóneo para que tú solicites la prórroga de la concesión, ¿vale? Una vez que se otorga la concesión, pues va a darse de alta en el registro público de concesiones que está a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este registro público va a tomar muchísima relevancia porque es el medio para transparentar y hacer pública toda la información que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Más adelante vamos a hablar de ello, pero en el registro público de concesiones puedes buscar tú quién tiene concesión, qué tipo de concesión, cuál es su vigencia, cuál es su cobertura, si ha firmado convenios con terceros, pues digamos, infinidad de información, ¿no? Que tiene obligación de tener ahí el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues obviamente la ley nos especifica que para prestar cualquier tipo de servicios públicos de telecomunicaciones de manera comercial, tenemos la obligación de tener una concesión de este tipo. No hay que confundir las concesiones de uso comercial de este tipo con las concesiones para explotación de espectro eléctrico. Muchas veces una duda que nos pues preguntan mucho los clientes es, oye, teniendo mi concesión única para uso comercial, ¿ya tengo derecho a utilizar ciertas bandas de espectro eléctrico? La respuesta normal, digamos, la general es no. No tienes derecho a utilizar bandas específicas del espectro eléctrico solamente por tener tu concesión única para uso comercial. ¿Qué es lo que te está permitiendo la concesión? Prestar un servicio, ¿vale? No te está dando medios de transmisión para hacerlo. Entonces, por eso es que en las concesiones únicas para uso comercial, ¿qué hacemos? Pues nosotros decimos cuál va a ser el medio de transmisión. ¿Puedes utilizar espectro radioeléctrico? Sí puedes, las bandas de uso libre, ¿vale? Hay un documento que emite y actualiza periódicamente el IFT, que es el Inventario de Bandas de Uso Libre. En este documento pueden encontrar cuáles son estas bandas que sí se pueden utilizar y también las limitaciones para su uso, ¿vale? No porque en México se llamen bandas de uso libre quiere decir que las pueden utilizar arbitrariamente y, digamos, con las potencias que ustedes quieran, ¿no? Hay lineamientos de liberación de cada una de estas bandas y en ese acto administrativo que emiten en este momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones viene claramente las reglas para poder utilizar este tipo de bandas de espectro, ¿vale? Bueno, esta es en la parte de concesiones. También hay otro documento u otro título habilitante que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son las autorizaciones, ¿vale? La más famosa que ustedes van a encontrar o la que más deben de conocer es la famosa autorización para comercializar y explotar servicios públicos de telecomunicaciones. Estas dos figuras van a tener una gran diferencia, bueno, varias grandes diferencias, y para ustedes va a tomar mucha relevancia en el modelo de negocio que quieran iniciar. Estas diferencias ya las vamos a ver más adelante. En general, por mencionarles algunas autorizaciones, pues esta está la más famosa, que es para establecer, operar, explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario. Eso lo establece la ley y también es muy importante tomarlo en cuenta. No vamos a tener el carácter de concesionarios. Y láminas antes apareció una definición de red pública de telecomunicaciones. Esa definición va a ser importantísima para determinar si lo que tú necesitas es una concesión o una autorización. Realmente más del 90% pues, de los clientes que tenemos nosotros pues operan con una concesión única para uso comercial. Son muy pocos los modelos de negocio que sí entran realmente en una comercializadora. El modelo más famoso, yo creo, y para que ustedes se den una idea de lo que significa una comercializadora, son los famosos operadores móviles virtuales. ¿Vale? Ustedes conocen a marcas como Byte y que casi todos, Pillofón, ¿no? Que casi todos están montados sobre la red de Altan Redes, que justamente a últimas fechas pues ha sido noticia. Pero bueno, ese es el modelo clásico o digamos más famoso de comercialización. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el comercializador no tiene ningún tipo de infraestructura, ¿vale? No está la infraestructura normalmente en el modelo clásico, ¿no? Hay diferentes niveles de operadores móviles virtuales, pero en el modelo clásico pues no está la infraestructura. Utiliza la infraestructura de terceros, concesionarios que tienen asignado espectro eléctrico. En este caso, ¿no? El ejemplo de Altan Redes tiene asignada la banda de 700 pues para la prestación de servicios móviles. Entonces, ¿qué hace un operador móvil virtual? Pues hace un convenio con Altan Redes por el cual el operador móvil virtual va a ver toda la parte administrativa, toda la parte de pagos, ¿no? Y tiene que obviamente unirse a través de su parte de TI a la parte de TI de Altan Redes para todos los controles que tiene que llevar. Pero bueno, toda la parte administrativa de cobranza y todo eso lo hace el operador móvil virtual, pero no tiene instalada infraestructura. Toda la infraestructura, inclusive la última milla que llega a los equipos terminales, es de Altan Redes, ¿vale? Ese es el esquema normal de una comercializadora y por eso les decía ahí,
Si tú tienes ya equipos interconectados entre sí para prestar el servicio, pues lo que tienes es una red pública de telecomunicaciones y los únicos que pueden tener redes públicas de telecomunicaciones son los concesionarios, ¿vale? Hay otro tipo de autorizaciones que son un poquito más hacia la parte satelital, está la parte de cruces fronterizos. Ese sí, muchas veces les va a interesar también. Si ustedes quieren pues traer capacidad de algún país extranjero a México, ya sea por medios cableados o por medios inalámbricos, pues van a tener que solicitar este permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un trámite que se hace, digamos, si estuviéramos hablando de Estados Unidos, pues debe de haber un concesionario, ¿no? Con su título expedido por la FCC, que les va, digamos, a prestar ahí el servicio a ustedes. Luego tiene que haber un concesionario de la de México, que también va a tener que tener su concesión única para uso comercial o cualquier tipo de concesión para explotación de redes de telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Por ahí creo que alguien... Sí te escuchamos. Por ahí se prendió el micrófono, nada más. Perdón. Entonces, les decía, entonces estos cruces fronterizos son muy importantes si quieres tener capacidad de terceros y que no sean ellos quienes lo entreguen en México, ¿no? Sino que a lo mejor tú eres el que va a cruzar, ya sea a través de espectro radioeléctrico o a través de medios guiados, de cualquier tipo de fibra óptica, por ejemplo, y traerlo a México, ¿vale? Es un trámite que también se hace ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, la cuarta también es muy relacionada con temas satelitales. A diferencia de la concesión, pues la comercializadora, como les decíamos, ¿no? No puede tener aparejada una república de telecomunicaciones. La vigencia también cambia, es de 10 años. De hecho, si nos ayudas ahí, Dani, a pasarnos a donde empieza un cuadrito azul. También las reglas de otorgamiento de cada una son muy diferentes y la de las autorizaciones vienen justamente en unas reglas establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es para el otorgamiento de autorizaciones. El trámite para tú obtener una concesión viene regulado en lineamientos para obtención de concesiones, ¿vale? Son dos documentos diferentes. Ahí la siguiente, si gustas, Dani. Aquí, pues hicimos un cuadro donde se ven las principales diferencias de estas dos figuras, ¿vale? La concesión única para uso comercial, por ejemplo, pues la puede obtener una persona física o moral y puede ser cualquiera de las concesiones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí, muy importante, puede ser persona física o persona moral, ¿sale? Entonces, las personas físicas extranjeras no pueden directamente obtener una concesión, pero sí podrían constituir una sociedad en México y a través de esto obtener una concesión, ¿vale? La comercializadora, pues la puede obtener toda persona que proporciona servicios de telecomunicaciones y servicios finales mediante el uso de la capacidad de una o varias redes públicas sin tener el carácter de concesionario, ¿vale? Aquí mismo lo dice la definición. Tú vas a utilizar redes públicas de terceros para prestar servicios. Tú te vas a encargar de la parte administrativa, de la parte de cobranza, tú vas a tener tus propias obligaciones regulatorias, tu propio contrato restaurante Profeco, que ya más adelante vamos a ver obligaciones muy específicas. Y bueno, ese es el esquema, ¿vale? El proceso para el otorgamiento, para una concesión, la ley establece 60 días naturales. La verdad es que el instituto ya está pues muy cerca de llegar a ese plazo establecido. Hasta hace un año y medio, 2 años, la verdad se tardaban un poco más, pero bueno, ya está muy cerca. En el caso de la autorización son 30 días naturales. Ya les platicaba las vigencias. La concesión tiene una vigencia hasta de 30 años y la autorización de 10 años. El punto que sigue es lo que ya recalcamos mucho. En la concesión tú vas a prestar servicios públicos a través de una red pública de telecomunicaciones propia. Y aquí resaltamos otra vez qué significa una red pública de telecomunicaciones. Es una red de telecomunicaciones que está constituida por medios de transmisión, centrales, dispositivos de conmutación y algunos otros equipos necesarios que se utiliza para prestar servicios públicos de telecomunicaciones. Y la autorización realmente ahí les digo, la verdad es que el esquema clásico de comercialización es que tú no tengas nada de infraestructura. Ha habido ahí algunos criterios en cuanto, pues hemos visto en verificaciones y otras cuestiones que es posible que pudieses tener la última milla, ¿no? Instalada con este tipo de autorizaciones, pero la verdad es que esto se deriva de la interpretación de muchos lineamientos, entre estos los lineamientos de operadores móviles virtuales.
y podría parecer en algún momento que solo aplica a ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros, para no quedarnos con dudas, si vas a instalar infraestructura propia, pues te aconsejamos que el documento idóneo es la concesión, ¿vale? También a través de la concesión puedes tener acceso al mercado secundario de espectro. ¿Qué es esto? Muchas veces nos dicen, oye, es que quiero utilizar tal banda, ¿no? Ya comentó Sofi que tenemos otro taller donde hablamos específicamente de espectro radioeléctrico, pero en general el espectro radioeléctrico se divide en de uso libre, de uso protegido, de uso reservado y de uso determinado, ¿vale? Las tres que mencionamos que no son de uso libre, pues no la podría utilizar un concesionario que tenga una concesión única para uso comercial. Pero ¿qué pasa con el de uso determinado? El de uso determinado se asigna mediante procedimientos de licitación. Si hay algún concesionario que ya realizó o entró a esta licitación, resultó ganador y quiere asignado el espectro, lo puede poner a disposición de terceros que también tengan una concesión, puede ser una concesión única para uso comercial, y arrendarles este espectro radioeléctrico, ¿vale? Se firma un contrato, hay lineamientos de uso secundario de espectro, o más bien de arrendamiento de espectro, en los cuales se establece cuáles son las cláusulas mínimas que debe tener este contrato y que debe ser aprobado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un comercializador no tiene acceso a este tipo de mercado secundario. La cobertura de un concesionario es libre siempre y cuando se le dé aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones de las ampliaciones de cobertura. La cobertura de una autorización está limitada a la cobertura del concesionario que le está prestando el servicio mayorista, ¿vale? Y también un concesionario para uso comercial puede a su vez ser mayorista de otros concesionarios o de autorizados también. Y a diferencia del autorizado que no puede realizar este tipo de cuestiones, ¿vale? Eh, ¿Quieres seguir con la siguiente, Sofía? Sí, sí. Ya estamos aquí un poquito en la recta final de esta primera sesión. Como les decía Rubén, ahorita ya les explicamos cuáles son prácticamente los dos títulos habilitantes para uso comercial más comunes que pueden obtener para la prestación, por un lado, o por el otro lado, para la reventa o comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones. Y vamos a entrar justamente ahora a cuáles son las fuentes de las obligaciones regulatorias. Prácticamente, ¿cuál es la fuente que de repente dejamos un poquito pasar? Los clientes pues pasan por todo este proceso de obtener una concesión, cumplen con todos los requisitos o de la autorización, pasan estos 3 meses o un mes para la concesión, más o menos 3 meses, con la autorización más o menos 30 días hábiles. Y pues ya tenemos o autorización o concesión. ¿Cuál es el primer consejo que les damos siempre a todos los clientes? Lean su título de concesión. El título de concesión o el título de autorización es un documento que les entrega el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya lleva bastante tiempo ahora a partir de la pandemia, haciéndolo de forma electrónica, a través de un correo electrónico. Si nosotros autorizamos o si ustedes autorizan, cuando hacen el procedimiento de solicitud de su concesión o autorización, que se les notifique por medios electrónicos, el IFT les podrá enviar o notificar el otorgamiento de su concesión o autorización por ese medio. Y de esta forma también pues pueden evitar o disminuir la carga de tener que viajar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nuestro primer consejo, ya que pasaron por todo este proceso, decidieron qué tipo de título necesitan, ya lo obtuvieron, es lean su título de concesión o su título de autorización. De ahí devienen, es un documento en donde el IFT señala pues, los antecedentes de cuándo se solicitó la concesión o autorización, cuál es la legislación aplicable, y ahí vienen una serie de cláusulas, por así decirlo, o condiciones, que son su primer fuente de obligaciones. La mayoría pues recoge determinaciones o regulaciones que vienen en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en otros lineamientos que ha emitido el propio IFT. Entonces, como sugerencia, no la metan en un cajón, no la guarden en el drive nada más, familiarícense con su título de concesión o autorización y pues resuelvan las dudas que tengan a partir de este documento. Eso es como una de los principales tips o de los que lo que tienen que hacer una vez que tengan concesión. Ahora bien, ya tienen claro que estamos en un mercado regulado. ¿Y eso qué implica? Pues que están prestando un servicio público de telecomunicaciones, no es cualquier cosa. Están asumiendo una función prioritaria del Estado
que bueno, como ya se había platicado, el Estado no lo pudo cumplir, entonces se los está dando en concesionamiento. Por eso es que es un mercado tan regulado. La fuente principal de obligaciones en materia de telecomunicaciones para efectos de títulos de concesión o títulos de autorización es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley también se emitió en 2014 a partir de la reforma constitucional que les platicábamos, y pues en ella se desarrollan todos los preceptos de cómo se otorgan concesiones, cuáles son las sanciones, algunas obligaciones que tienen por ahí, cómo funciona el Instituto Federal de Telecomunicaciones, qué facultades tiene el instituto. Ahí es donde justamente nos señalará, y para que tengan ustedes bien claro hacia un futuro, pues quiénes son las autoridades que van a estar vigilando que ustedes cumplan con todo este cúmulo de obligaciones regulatorias. Pues va a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones principalmente, y la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que hace a la protección de los derechos del consumidor. Básicamente estas son las dos autoridades que vamos a tener, en materia de prestación de servicios de telecomunicaciones, porque pueden converger algunas otras autoridades, ya un poquito, más bien autoridades locales, pero en otro tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, en instalación de infraestructura, también no lo deben dejar de un lado. Ya no es competente el IFT ni Profeco, pero sí autoridades pues estatales, locales o inclusive municipales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos hasta arriba a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que hace a los servicios de telecomunicaciones, y por lo que hace a protección al consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor. También existen otro tipo de leyes supletorias en materia de telecomunicaciones, como la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Aquí, ¿por qué entra la Ley Federal de Procedimiento Administrativo? Porque acuérdense que el IFT pues, es una autoridad administrativa, sí, tiene la característica de ser un órgano constitucional autónomo, pero todos los procedimientos que se llevan ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues están regulados de alguna forma. Y el proceso como tal de cómo vamos a llegar a pedirle algo al IFT, cuánto tiempo tiene el IFT para respondernos, cuánto tiempo duran los trámites y demás, eso está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por eso es que es tan importante también para efectos justamente de los procesos o procedimientos que hagamos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿ok? También, por ejemplo, tenemos ahí incidiendo la Ley Federal de Derechos. Como les platicaba Rubén, para el otorgamiento de un título de concesión o autorización, tenemos que hacer un pago al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que estudie nuestros proyectos de concesión o de autorización, vea que cumplamos con los requisitos que establecen los lineamientos para el otorgamiento de concesiones y las reglas para el otorgamiento de autorizaciones. Y para que el IFT pueda echar a andar este mecanismo, pues con todos los funcionarios que están involucrados en ambos trámites, tenemos que hacer un pago de derechos, y esto está regulado en la Ley Federal de Derechos. La mayoría de los trámites ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues son de única vez, es decir, se pagan cuando se promueva algún tipo de trámite. Estos derechos se actualizan cada año, o sea, cada año la Ley Federal de Derechos tiene como actualizaciones en donde pues van aumentando conforme a la inflación los derechos, pero el proceso también es bastante amable. El instituto tiene ahí un portal cautivo en donde podemos tramitar las hojas de ayuda para hacer los pagos de derechos. Entonces aquí es importante saber qué procedimiento vamos a llevar ante el IFT o ante Profeco para saber cuál es el derecho que tenemos que pagar, o sea, la cantidad de dinero que tenemos que pagar para que pues tanto el IFT como Profeco echen a andar este andamiaje pues administrativo, ¿no? Nos pueda dar respuesta a nuestro trámite. También tenemos en este cúmulo de fuentes de obligaciones el reglamento de comunicación vía satélite, que también ya es bastante viejito. Este reglamento, como les platicaba Rubén, pues regula la prestación de servicios públicos de comunicación vía satélite, que es un servicio específico de telecomunicaciones. Vamos a ver justamente que la fuente de obligaciones en materia de telecomunicaciones también deviene o deriva del tipo de servicio que vamos a prestar. Si, por ejemplo, ustedes tienen una concesión para prestar un servicio en específico, el acceso a Internet, la telefonía fija, van a ser diferentes sus obligaciones que si tuvieran un título de autorización, por ejemplo, para comercializar o revender el servicio de televisión restringida, también para que lo tengan muy claro. Dependiendo del tipo de servicio o la cantidad de servicios que van a prestar o que van a revender o comercializar,
son las obligaciones que vienen aparejadas, ¿ok? Hay algunas que son muy generales, que les aplican a todas las concesiones para uso comercial y a todas las autorizaciones para comercializar servicios de telecomunicaciones, pero no perdamos de vista que si nuestra oferta comercial como prestadores de servicios de telecomunicaciones aumenta, también van a aumentar nuestras obligaciones regulatorias y tenemos que poner atención a cuáles son esas obligaciones específicas a cada tipo de servicio, ¿ok? Muchas de las obligaciones también es importante explicarles, deben ser cumplidas previo al inicio de la prestación de los servicios. Es decir, si ustedes van a empezar a prestar un servicio público de telecomunicaciones a partir del 18 de abril, pues habrá un cúmulo de pasos que deban de seguir antes de iniciar esa prestación de servicio. Todo esto va a ser materia de la siguiente sesión. Vamos a ir desmenuzando casi pues legislación por legislación en general de lo que sabemos que les aplica a la generalidad de prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero bueno, ahorita les vamos dando un poquito el antecedente, ¿no? También por ahí entra en juego la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También aquí es importante señalarles que también entra en juego la regulación en materia de protección de datos personales. Acuérdense que ustedes, al estar prestando un servicio público de telecomunicaciones, pues tienen usuarios finales sobre los cuales recaban ciertos datos que están también protegidos por una ley y que están regulados, ¿no? Entonces, eso no es meramente materia de telecomunicaciones, pero también incide, porque ustedes van a estar tratando con usuarios que les van a dar que les van a dar sus nombres, sus direcciones, que les van a asignar unos equipos, que van a tener cuáles son sus ubicaciones, y todo este cúmulo de datos también están regulados y deben tener cuidado en cómo se van a tratar, ¿ok? Pues como les decía, también, por ejemplo, existe reglamento para la comercialización de servicios de larga distancia internacional, esto para el tema de servicios de telefonía. También tenemos acá otra ley que rige el sector de las telecomunicaciones, la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento, y aquí nos regresamos un poquito a 2014, antes de esa reforma, pues existía la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la autoridad que se encargaba de las telecomunicaciones, y existía además una Comisión de Competencia Económica. A partir de esta reforma, al IFT, a nuestro órgano regulador en materia de telecomunicaciones, también se le dota de competencia, más bien de facultades en materia de competencia económica. Lo vamos a tocar un poquito en la próxima clase porque también hay obligaciones específicas a aquellos operadores que hayan sido declarados preponderantes o con poder sustancial, ¿ok? También, ya para prácticamente cerrar esta sesión, les platicamos como manera de antecedente que existe una norma que la van a estar viendo prácticamente todos los días aquellos que prestan servicios públicos de telecomunicaciones, que es la norma 184. Esta norma oficial mexicana se creó entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor y que regula pues cuáles son los derechos mínimos que tienen los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Esta norma propiamente está dentro de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero de ella se derivan un montón de obligaciones regulatorias que están ahí un poquito compartidas, que es más bien que la vigilancia de su cumplimiento está un poquito compartida entre el IFT y la Profeco. La vamos a desmenuzar con mayor atención en la próxima sesión. Vamos a ver qué obligaciones derivan de ellas, que las principales son de publicidad, de publicar cierta información, pero lo vamos a desmenuzar en la próxima sesión. Y finalmente, pues hacerles hincapié en que el IFT tiene una facultad, pues, un poquito legislativa, por así decirlo, de desarrollar todo aquello que viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todo el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El IFT tiene la facultad de emitir acuerdos o lineamientos secundarios que especifiquen o regulen todo lo que viene en esta ley. Por eso es que si se meten a la página del IFT, por aquí les dejamos un link en donde el IFT tiene pues un compendio de cuál es su marco normativo. Van a encontrar un montón de acuerdos y un montón de lineamientos que son aplicables a diferentes tipos de servicios. Por eso les decíamos que es importante que, bueno, que ya que tienen claro que van a entrar al sector, pues verifiquen cuáles son las obligaciones aplicables a cada tipo de servicio. Y también que tengan en mente que al ser un sector en constante evolución,
pues se tiene que ir adaptando a la realidad tecnológica aplicable a los servicios, a las redes de telecomunicaciones, a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Por lo tanto, pues el IFT tiene las facultades de emitir pues la regulación cuando lo estime pertinente, obviamente pasando por todo un proceso de mejora regulatoria, analizando cuál es el alcance de la regulación, cuál es el impacto que va a tener en el sector, si beneficia, si no beneficia, pero que no pierdan de vista que pues es un sector que siempre está evolucionando y prácticamente pues cada año tenemos regulación secundaria nueva que tenemos que cumplir y que tenemos que implementar para que la prestación de su servicio de telecomunicaciones pues esté dentro de pues dentro del marco legal y no tengan ningún tipo de riesgo o incidencia, ¿no? No sé si se me va algo, Rubén. ¿Quieres cerrar con algo esta primera sesión? Pues nada más aquí, en el cuadrito este que estamos viendo al frente de las obligaciones, nada más ahí la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa, digamos, da pie a obligaciones que son por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En cuanto a obligaciones, digamos que son ya pues de ustedes como operadores y que son distintas a todas las de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vienen en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Nada más hay que hacer esa anotación. Y pues invitarlos, ahorita vamos a dejar unos minutitos aquí por si tienen alguna duda, invitarlos a que no falten a la siguiente sesión. La siguiente sesión, como ya les dijo Sofía, ahora sí va a ser pues casi práctica, y para que vayan anotando, vamos a desmenuzar las principales obligaciones que tienen ya directamente. Se nos hace necesaria esta plática justamente por lo que les comentábamos, ¿no? De que la principal obligación pues es tener un título habilitante. Y se nos hace muy importante también el que ustedes sepan, pues digamos, cuál es el título habilitante que les corresponde. Realmente hemos visto a través de los años, como Sofi les dijo, ya tiene más de 15 años, yo más de 12 años en materia de telecomunicaciones, pues hemos visto esta parte de desinformación que tal vez algunos entrantes al mercado, no algunos operadores entrantes al mercado, pues se quedan a lo mejor con lo primero que les dicen y creen que pues un título, pues digamos de comercializadora, ¿no? Autorización para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones, les va a servir para desplegar una red y que es todo muy transparente, ¿no? Entonces se me hace muy importante pues hacer esta distinción, que ustedes lo sepan, que ustedes vayan viendo de acuerdo al modelo de negocio donde encuadran y pues abrir con esto la conversación también para la siguiente sesión, ¿no? Que ya es de obligaciones muy específicas a las que están sujetos los operadores de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. En específico, vamos a hablar mucho de las obligaciones de los ISPs y de los WIS. Hay otras obligaciones que, como les dijo Sofi, o sea, dependiendo del servicio que estés prestando, puede que te apliquen diferentes disposiciones, ¿no? Inclusive últimamente hemos visto muchas concesionarias de televisión restringida y ahí pues la regulación adicional es bastante, ¿no? La que les aplica. Entonces, bueno, pues la invitación para que queden atentos y pues abrimos este espacio, mi estimado Dani. Muchas gracias a todos por atender, por estar aquí con nosotros y si tienen alguna duda, pues aquí estamos todavía. Muchas gracias, Sofía, Rubén, como siempre muy clara la información. Yo quiero ofrecerles una disculpa porque hoy, aunque no está en el listado de asistentes, nuestro amigo Murphy se hizo presente y bueno, tuvimos ahí algunos detalles con la presentación, pero bueno, es un evento en vivo y sucede, pero les ofrezco una disculpa. Tenemos por aquí una aportación de José Agustín Pineda que nos dice: la NOM 184, por ley, le corresponde crearla y autorizarla a la Secretaría de Economía. En efecto, Profeco e IFT participaron activamente junto con muchos actores públicos, privados, organizaciones y academia. No sé si tengan algún comentario en ese sentido, Sofía, Rubén. Efectivamente, sin duda corresponde a la Secretaría. Sin embargo, la verdad es que la redacción sí, o sea, si no, la realidad lo hicieron el IFT y Profeco en conjunto, la Dirección de Política de los Usuarios del Instituto y la Subprocuraduría de Telecomunicaciones fueron quienes
generaron pues la mayoría de, digamos, de los borradores y toda esta parte, pero efectivamente sí corresponde la aprobación de la Secretaría. Muy bien, muchas gracias. Perdón, yo tengo una pregunta y que no sé, yo la he escuchado ahí de repente, o la intención dentro de las obligaciones de los prestadores de servicio o dentro de las características de las concesiones, una de ellas no es prestar la concesión, ¿verdad? Yo como parte de una sociedad, si tengo mi concesión como persona física y soy parte de esa sociedad, ¿puedo prestar la concesión para el desarrollo, el despliegue de un proyecto? Pues ahí, mira, la ley te establece que hay, digamos, procedimientos para ceder total o parcialmente una concesión, ¿no? Pero realmente esta cuestión que se da en la práctica de rentar, ¿no? Entre comillas, concesiones, pues no recubre, pues digamos, todas las disposiciones legales o toda la legalidad que debería de seguirse, ¿no? O sea, en la práctica hemos visto ahí algunos contratos que se hacen entre concesionarios para rentar, entre comillas, la concesión, ¿no? Realmente la concesión se otorga pues a través de un procedimiento reglado y se otorga directamente a la persona pues que solicitó, ¿no? Y va a ser la titular, independientemente de que existan procedimientos para que se ceda total o parcialmente. Pero bueno, en general, pues no, el esquema que se utiliza o que hemos visto que se utiliza generalmente, pues carece muchas veces de legalidad, ¿no? Entonces, nosotros es algo que no recomendamos, ¿no? O sea, realmente que hagan este tipo de estrategias, entre comillas, a menos que realmente sean parte de un grupo de interés económico, ¿no? Es decir, que sí tengan algún interés o participación dentro de sociedades, que interactúan entre ellos o comparten accionistas. Entonces, ahí pues sí se podría llegar a dar algún tipo de situación de esto, ¿no? O sea, hay una autorización que emite el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pues personas de un mismo grupo de interés económico, que pertenecen a un mismo grupo de interés económico, puedan, pues digamos, explotar los derechos de una misma concesión, ¿no? O operar al cobijo, por decirlo de una sola concesión. Pero estos son, digamos, cuestiones muy específicas y obviamente hay un procedimiento a seguir antes de que esto se pueda hacer, ¿no? Hay que solicitar al instituto el permiso para poder operar como grupo de interés económico, el instituto lo otorga y bueno, ya también ahí vienen algunas obligaciones para quienes estén explotando pues, los derechos de la concesión y también pues siempre el obligado principal de todas las obligaciones es el concesionario al que le otorgaron la concesión, ¿no? Entonces, pues digamos, este sería mi punto de vista en general. Hay veces que dicen, oye, no, pero si este es un grupo de contratos y pues no sé, hay para nosotros como querer un poquito darle la vuelta, ¿no? Cuando hay proyectos conjuntos, por supuesto, ¿no? O sea, tú puedes comprar acciones de la sociedad o constituir una sociedad entre dos o más personas y que a su vez se aporte la concesión a la propia sociedad. Hay muchos esquemas que se pueden utilizar, pero si realmente pues hay un proyecto en común, y siempre y cuando se sigan pues todas las regulaciones que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y también los lineamientos secundarios que te permitan este tipo de esquemas, ¿no? No sé, Sofía, si tú quisieras ampliar un poquito. Gracias, Rubén. Aquí reiterando un poco lo que les decía Rubén, o sea, el procedimiento de otorgamiento de concesiones únicas para uso comercial y de autorizaciones para comercializar servicios de telecomunicaciones justamente viene de unos lineamientos y de unas reglas para la autorización. Y estos lineamientos y reglas establecen cuáles son los requisitos que deben de cumplir las personas que entran al mercado regulado de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto, en términos prácticos, pues es prácticamente poner el piso parejo y que el IFT se asegure de quien está presentando esa solicitud de concesión o autorización cumple los requisitos mínimos o cumple las reglas mínimas para poder entrar al mercado, ¿no?
Entonces, de repente, como les decía Rubén, el IFT ya se aseguró durante este procedimiento de otorgamiento que esta persona físico-moral cumple estos requisitos técnicos, jurídicos, económicos, administrativos para poder prestar un servicio público de telecomunicaciones, ¿no? Y de repente, como les decía Rubén, estas figuras en donde hacen alguna especie de arrendamiento o préstamo, de por ahí concesiones o autorizaciones, pues se sale bastante de la norma, porque pues no hay forma en que el IFT asegure que estas terceras personas cuentan con las mismas capacidades técnicas, económicas, administrativas y legales por las cuales ya pasó el concesionario o el autorizado titular, ¿no? Y como les decía Rubén, sí existen procedimientos administrativos en donde se puede hacer una cesión total, una cesión parcial o una autorización para operar a través del mismo grupo económico, pero justamente tenemos que seguir los lineamientos y las reglas para que el IFT constate de quien va a prestar por nombre y cuenta del concesionario autorizado el servicio tenga las mismas capacidades de prestar un servicio público. Aquí volvemos al concepto de qué es un servicio público y de cuáles son las características del servicio público, ¿no? Que debe prestarse con calidad, que debe ser continuo. Entonces, pues hay que, en resumen, Luis Daniel, pues hay que tener cuidado con estos esquemas que no se salgan justamente pues de la línea de la legalidad, ¿no? Y ver más bien cuál sería la estrategia regulatoria que le aplica a cada caso. Claro, muchas gracias. Fue muy clara la explicación. Veamos, tenemos por aquí un comentario de Roberto Romero de la Universidad Politécnica. Gracias por la plática, muy interesante. Una pregunta, ¿la CANIETI tiene algún papel en estos temas regulatorios? Pues mira, todas las cámaras, todas las industrias, inclusive nosotros como usuarios de servicios de telecomunicaciones o audiencias en caso de servicios de radiodifusión, podemos tener incidencia en la emisión de regulación en este mercado regulado. Existen mecanismos de participación en la emisión de regulación por parte del IFT, existen procesos, como lo mencionábamos en algún punto de la plática, procesos de mejora regulatoria. Por ejemplo, el IFT, antes de emitir alguna regulación secundaria, algún lineamiento o algún acuerdo, somete esta regulación a un proceso de mejora regulatoria que implica realizar consultas públicas, es decir, emite al público en general el proyecto de regulación en donde les dice, mira, este proyecto de regulación va enfocado a este servicio, a este objeto, a estos sujetos, prácticamente nos hacen conocedores de cuál es el cuerpo de la regulación y nos dan un periodo de tiempo determinado para que inclusive ustedes o yo o cualquier cámara o cualquier asociación se manifieste y haga valer pues los derechos de sus agremiados o de sus asociados, ¿no? Y pues el IFT está regulado esto también, da cierto tiempo para que se emitan opiniones. También el IFT tiene grupos pues consultivos o sea, que llevan a cabo estas mismas funciones, ¿no? Que hacen mesas de trabajo, que hacen mesas redondas, que están abiertas al público en general, para que participemos y también pues tengamos incidencia en la regulación que está abarcando nuestro sector. Pero esa sería la forma en que pueden participar este tipo de cámaras, ¿no? A través de estos procesos de mejora regulatoria, de opiniones, y pues ser parte también de los comités que de tiempo en tiempo va abriendo el IFT justamente para recabar cuáles son las opiniones de la industria sobre diferentes temas. Perdónenme, un micrófono apagado. Estamos llegando al final de esta primera sesión. Yo estoy muy agradecido con Sofía, con Rubén por la presentación, por la explicación y con todos nuestros asistentes, porque pues estos eventos son para ustedes y nos acompañan, tenemos talleres. Recordarles que la siguiente sesión es este viernes 19 a las 9 de la mañana con la misma liga de acceso para que nos puedan acompañar y complementar el taller. Y bueno, vamos a tener la sesión abierta unos minutos más para que quien así lo desee nos puedan compartir sus datos de contacto para hacerles llegar la presentación de esta primera sesión y que poderlos poner en contacto también con Salazar y Solís, abogados, para que pues tengan contacto de manera directa.
No sé si quieran hacer algún comentario final, Sofía, Rubén, y para dar por terminada la sesión. Adelante. Gracias, Luis Daniel. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus comentarios también. Siempre aprendemos todos de todos. Aquí estamos súper abiertos a discutir y a compartir ideas. También por acá en las láminas están nuestros datos, por si tienen alguna duda, por si quieren comentar algo en específico. Y como les decíamos, la siguiente sesión vamos a desmenuzar ahora sí las principales obligaciones a las que están sujetos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, sobre todo los de acceso a Internet, y esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias al organismo por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengan todos un extraordinario miércoles.